Regional 360. Noticias para todos los peruanos. El Ministerio de Salud ha informado que en el Perú existen 58.117 casos y 75 muertes ocasionadas por el dengue, por lo que se ha emitido una alerta epidemiológica en todos los centros de salud públicos y privados ante el incremento de casos. Estas cifras superan los 30.873 casos y 28 muertes registradas el año pasado. Las regiones más afectadas son Piura, Loreto, San Martín, Junín, Cajamarca, Ucayali, Cusco, Amazonas, Huánuco y Madre de Dios. Tanto Piura y Madre de Dios presentan una mayor tasa de incidencia acumulada por dengue, 175 personas afectadas por cada 100.000 habitantes. Estos datos reflejan la lenta acción del sector salud para combatir el dengue en las regiones, la cual solo causa deterioro en la calidad de vida de la población. El Ministerio de Salud también indicó que el aumento de casos se debe a las migraciones de personas hacia zonas endémicas, es decir, lugares con prevalencia de esta enfermedad, donde además hay desabastecimiento de agua potable y un mal almacenamiento, lo que genera que el dengue se propague. Las recomendaciones del MINSA son el correcto lavado de los recipientes donde se almacena el agua y taparla correctamente. Además, hace un llamado a los pobladores que permitan el ingreso de personal de salud para la respectiva fumigación. Mientras tanto, profesionales de la salud han anunciado que alrededor de 137.000 trabajadores entrarán en una huelga nacional, si es que no se incrementa el presupuesto al sector salud en un 6% del Producto Bruto Interno. Esto sumado a los casos de dengue detectados en diversas regiones del país ponen en aprietos a este sector. Se espera que el ministro de Salud tome acciones con el fin de garantizar un servicio de calidad para beneficio de todos los peruanos y las medidas necesarias para evitar el aumento de casos de dengue. El turismo, uno de los principales motores que dinamizan la economía en diversas regiones de nuestro país, se encuentra en una encrucijada. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, indicó que el sector turismo en el Perú se viene reactivando gradualmente luego de 2 años de pandemia, haciendo énfasis que esta recuperación beneficia a miles de peruanos sustento de vida en la actividad turística. En ese sentido, Sánchez estimó que al cierre del 2022 los ingresos por actividad turística en el Perú serán de 2.530 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras se encuentran aún muy lejos de aquellas registradas antes de la pandemia. En lo que va del año han llegado más de 1,5 millones de turistas internacionales a nuestro país. Sin embargo, en 2019 esta cifra superaba los 4,5 millones de turistas. Por otro lado, se han registrado más de 20 millones de viajes por turismo interno, pero antes de la pandemia este número se duplicaba según Mincetur. Por lo tanto, aún hay situaciones por revertir para que tanto turistas internacionales como locales puedan aprovechar los diversos paisajes turísticos que tiene el Perú en toda su dimensión. Por esa razón, Carlos Canales, titular de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, sugirió a Diario La República que se debe mejorar la tramitología para el ingreso de Chile a Perú en las fronteras. Además, afirmó que se debe agilizar la compra y venta de entradas para Machu Picchu, tras los cuestionamientos por desorden y lentitud para visitar una de las 7 maravillas del mundo. Estas son solo algunas sugerencias que permitirían revitalizar la actividad turística del Perú, motivo de orgullo nacional y vía de trabajo y progreso para muchos peruanos. El director general de la Dirección General de Formalización Minera, Alberto Rojas, informó que existen más de 58.000 mineros y empresas en proceso de formalización, y solo 10.000 han sido formalizadas y que cuentan con la autorización respectiva para operar. Un gran margen que solo evidencia la lentitud de este proceso de tanta importancia para el país. Además, Alberto Rojas señaló que este proceso de formalización se debe a que el marco normativo se ha simplificado. Sin embargo, el otorgamiento de título de concesión aún representa un problema. Asimismo, las regiones en donde hay mayor cantidad de mineros formalizados son Arequipa, Puno y Madre de Dios, teniendo un total de 300. Por otro lado, Piura y Tumbes son las regiones en donde la formalización no avanza de manera adecuada.
A pesar del avance de formalización minera, para el socio del estudio Muñiz, César Puntriano, estas medidas del Ejecutivo deben reenfocarse en materia laboral, para evitar la informalidad, en especial las pertenecientes al sector minero. Recordemos que hasta junio del presente año la informalidad en la minería ha crecido un 46.4%, es decir, 24.400 se dedican a esta actividad. Por ello, urge que el gobierno debe de tomar las medidas necesarias para agilizar el proceso de formalización para este sector del país. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Eva Marie fumó 12.000 paquetes de cigarrillos durante 15 años. Ella lo dejó y ahora existe una nueva prueba de detección del cáncer de pulmón que podría salvarle la vida. Dejaste de fumar, ahora empieza a detectar. No importa cuánto hayas fumado, la detección temprana podría salvarte. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Un total de 106.000 efectivos policiales custodiarán la seguridad antes, durante y después de las elecciones regionales y municipales 2022 que se llevarán a cabo este domingo 2 de octubre a nivel nacional, anunció el ministro del Interior, Willy Huerta. Para estos efectos se ha creado el Plan Elecciones Seguras 2022, que implica un despliegue policial con apoyo militar que se hará presente en los más de 12.000 locales de votación habilitados en todo el país. Asimismo, el ministro Huerta hizo un llamado a la ciudadanía solicitando a la población que cumpla las disposiciones y restricciones establecidas para esta jornada democrática, incluyendo la denominada Ley Seca, que regirá desde las primeras horas del sábado 1 de octubre. Cabe recordar que para estas elecciones regionales y municipales se ha previsto la participación de 24.7 millones de electores. Por lo tanto, asegurar la seguridad e integridad de nuestros compatriotas es un esencial deber con el que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas deberán cumplir. Ante las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, todos los peruanos podremos identificar y alertar a la Contraloría General de 7 casos de presunto uso inadecuado de bienes y recursos públicos en periodo electoral cometidos por autoridades, servidores y o funcionarios públicos a través de la plataforma informativa En estas elecciones, tú tienes el control. Ejemplos de estas infracciones electorales son utilizar oficinas, bienes y recursos de propiedad del Estado para actividades políticas y difusión de propaganda electoral, hacer propaganda de organizaciones políticas o candidaturas dentro o fuera del local de la institución durante el ejercicio de la función pública y demás comportamientos prohibidos que se podrán encontrar listados en la plataforma informativa de Contraloría. Para poder realizar una denuncia, basta con completar un formulario web ubicado en el portal de la Contraloría www.gov.p/Contraloría o en la sección Alértanos de la página tutieneselcontrol.contraloría.gov.p. Cabe recordar que las denuncias podrán ser hechas de manera anónima. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Mamá siempre fue muy independiente, pero empezamos a notar que algo andaba mal. Estaba olvidando mis responsabilidades en el trabajo. Le dije a mi mamá que deberíamos visitar a un médico. El Alzheimer, fue difícil escucharlo. El diagnóstico temprano del Alzheimer nos dio más tiempo para planear como familia. Nunca nos hemos sentido más cercanas. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Con el objetivo de mantener un clima de estabilidad y predictibilidad para salvaguardar la economía nacional a través de la actividad minera que se encuentra golpeada por los constantes conflictos sociales, el ministro de Economía, Kurt Burneo, aseguró durante su exposición en Perú-Min 2022 que la tasa para minería quedaría en 29.5% en cuanto al IGB.
Esta medida tendría como objetivo el mantener las actividades mineras sin un aumento considerable de impuestos, pues es importante resaltar que el sector minero aportó al país más de 16 millones de soles hasta agosto último. Sin embargo, ha habido una caída de la exportación y el estancamiento de producción de estos minerales. Así lo explica el socio de la División de Tax Service Perú, Marcial García Shirk. A su vez, Kurt Burneo afirmó que otra medida por el volátil panorama minero nacional será la devolución del IGB a las exploraciones en minería e hidrocarburos y mejorar la tramitología, es decir, hacer más rápido y eficaz la autorización para los permisos relacionados a este sector. Caso contrario, de no buscar salidas a esta crisis, el 76% de la caída en el sector minero, como sucedió en agosto, se mantendrá o empeorará. Por esa razón es importante la concertación y buenos acuerdos entre compañías y los pobladores de las regiones mineras, pues para tener una idea de cuánto pierde la economía peruana por conflictos sociales, solo la minera Las Bambas en Apurímac perdió 540 millones de dólares por conflictos sociales este año. Esto equivale a menos puestos de trabajo, menos inversión y más crisis. El Congreso de la República ha aprobado la autógrafa de ley que busca reactivar las obras paralizadas a nivel nacional, las cuales representan un costo de más de 5.666 millones de soles. Ahora queda en manos del presidente su promulgación respectiva. Además de ofrecer un mecanismo para la reactivación de las obras actualmente paralizadas, la ley aprobada por el Legislativo pretende evitar que las obras públicas se detengan a causa de medidas cautelares que son presentadas por las empresas contratistas. Cabe recordar que las medidas cautelares son resoluciones judiciales que ponen en pausa el avance de las obras hasta una sentencia final. Las disposiciones introducidas por esa nueva ley plantean, en un primer tiempo, que el juez que evalúa una demanda se debe encontrar en la misma zona que la empresa demandante. Es decir, una empresa que tiene un contrato en provincia no podrá presentar una medida cautelar en Lima. Además, la ley estipula que si una empresa presenta una solicitud de medida cautelar, esta debe venir acompañada de una contracautela, es decir, una garantía de respaldo económico en caso que el demandante no tenga la razón y se perjudique la actividad de la empresa. Esta garantía monetaria está sujeta a renovación cada 6 meses. La reactivación de obras paralizadas es una de las necesidades más apremiantes de nuestro país, ya que la falta de obras públicas terminadas atenta contra la calidad de vida de los peruanos, limitando su acceso a servicios básicos de calidad. Esta situación es, por ejemplo, la de Piura, región donde existen 48 obras paralizadas a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. De estas, 22 pertenecen al sector educación, 9 a vivienda, 8 a transporte, 6 a salud y 3 a agricultura. De este modo, urge que las autoridades ejecuten las acciones necesarias para la mejoría de la calidad de vida de los peruanos, quienes se beneficiarán con la reactivación de las obras sin avances que se encuentran en diversas zonas del Perú. Un problema que afecta a las adolescentes en el Perú es el embarazo no deseado. Loreto, Ucayali y San Martín son las regiones que presentan un mayor índice de embarazo adolescente. En lo que va del 2022, ya se reportaron más de 29.000 menores de 19 años que se han convertido en madres, cifras que preocupan y fueron registradas por el MINSA. Lo más preocupante de este panorama es el incremento de casos si se comparan las cifras del 2019 al 2021, pero eso no es lo peor. El embarazo adolescente impacta gravemente en la educación de las niñas y adolescentes, pues según la investigación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, esta situación limita oportunidades de desarrollo personal, es decir, en lo económico, social y laboral. En ese sentido, se conoce que el 13.2% de la población femenina entre 15 a 24 años abandonaron sus estudios escolares para dedicarse a trabajar y para velar por el bienestar de sus hijos. En el caso del ámbito universitario, el 39% de las adolescentes embarazadas del área rural no logran acceder a estudios superiores y solo el 33% de las adolescentes de zonas urbanas logran con este cometido. Por esa razón, es de suma urgencia que tanto el gobierno como las instituciones encargadas de proteger a las niñas y adolescentes generen más campañas comunicacionales sobre métodos anticonceptivos modernos y o canales adecuados para prevenir el embarazo.
Asimismo, es indispensable tomar acciones para luchar contra la violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes del país, principal causa de este incremento de embarazos no deseado. La palabra la tienen las autoridades. El 29 de septiembre es el día central de la fiesta de San Miguel Arcángel en Cajamarca, la cual es una de las principales celebraciones patronales de la región. Como su nombre lo indica, la festividad gira en torno a San Miguel Arcángel, patrón de la provincia cajamarquina de San Miguel. Para la ocasión, se efectúan actividades como torneos de fútbol, feria agropecuaria, concursos de bandas y de danzas internacionales y recitales de orquestas. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.